Y vamos a empezar rápido con este tema. Vamos a describir cuáles son los acordes que lleva. Primero tenemos La mayor, Sol mayor, Re, Re con bajo en Fa sostenido, Mi menor séptima, Si menor, Fa sostenido menor, Re quinta, La quinta, Do quinta y Sol quinta. Esos son todos los acordes que vamos a tener en toda la base. Antes que nada quiero hacer una aclaración. Este tema es un tanto intermedio, bien, no es tanto para principiantes por algunos detallitos que tiene. Lo vamos a dividir en la introducción, 2 estrofas que tiene y el solo. O sea, 2 estrofas que cambian los acordes que se utiliza, la secuencia de acordes que se utiliza. Vamos a empezar con la introducción. Para esto es bastante sencillo en un principio, vamos a usar solamente Re y Sol, pero claro, utiliza palm muting. Nosotros vimos que el acorde de Re, siempre estas 2 cuerdas no se utilizan, bien, no se tocan, porque si no se tocaría otra cosa, sería por ejemplo Re con bajo en La. Pero esto se tiene que silenciar, aunque sea un detalle que no se note. Aquellas personas que no tengan el oído tan refinado como para darse cuenta de esto es así. Bien, siempre vamos a tocar este Re partiendo de la cuarta cuerda, bien, al aire. ¿Cómo sería esto? Sería de la siguiente manera. Bueno, acá hay varias cosas para analizar, bien. Primero de ellas hacemos un Re, la mayoría de los golpes acá van a ser para abajo, bien. Primero hacemos un golpe largo que suene todo el acorde, bien, desde la cuarta cuerda al aire. Y después con el palm muting, es decir, apoyando la palma acá en el puente, vamos a ir haciendo, es decir, 3 golpes y 2, o sea, 3 en palm muting. Y después 2 golpes más con todo el acorde entero. Y acá hacemos este pequeño arreglito que sigue en el Sol, ¿bien? Ese arreglito sería el segundo traste de la tercera cuerda, después la tercera cuerda al aire, después hacemos el cuarto traste de la cuarta cuerda y la cuarta cuerda al aire. Sería... Y el arreglito terminaría con la inclusión del acorde Sol. Que ahí vemos, hacemos 2 para abajo de vuelta, antes de retomar de nuevo el Re. Entonces sería... Bien, eso lo hacemos 4 veces. 4 veces se repite. Y pasamos, posteriormente, a hacer una de las partes más difíciles cuando sea base del estribillo, que es muy difícil cantar en este cambio de acordes, que sería siempre los golpes para abajo. Es decir, hacemos La, 3 golpes hacia abajo, Sol, 3 golpes hacia abajo también, Re con bajo en Fa sostenido. Este acorde cuesta bastante porque tenemos que hacer el Re con otros dedos, es decir, usamos, en vez de hacer la posición normal del Re, lo hacemos de esta manera con el meñique, y el dedo índice lo usamos para el bajo. De vuelta al Sol, es decir, hace La, Sol, Re con bajo en Fa sostenido y Sol de vuelta por 4 y larga el tema, la primera estrofa. La primera estrofa, obviamente, como en los redondos toca Sky la guitarra, puede seguir haciendo el mismo rasgueo. Como nosotros cantamos con la guitarra, va a ser mucho más cómodo cambiar el rasgueo a uno más sencillo para cantar. Y vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Ya sufriste cosas mejores que esta, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca.
buscar. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Y acá entra el estribillo y la parte que ya les anticipaba antes. Pero acá, ¿qué rasgueo utiliza? Vamos a utilizar este simple de 5 golpes. Vamos más lento. Bien, así utilizamos este tranquilo. Y acá de vuelta todos los golpes para abajo. Y cantamos. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, a bailar. Ahí vemos que en la última parte que repite bailar, bailar, lo que hago es, en vez de hacer sol, la, re con bajo en fa sostenido, ahí volvemos al sol y termina en un mi menor séptima. Y empieza la segunda estrofa con la misma base que al principio. Es tan simple así, no puedes elegir. Bueno, eso sigue precisamente así hasta la parte que dice atado con doble cordel, que va a cambiar la secuencia de acordes, que sería de la siguiente manera. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar el maniatado, quieres solear y arremolinar. Y acá vamos a la parte de ese pequeño solo. Bien, que lo voy a explicar al final del video, pero lleva la siguiente base. Sería re quinta, la quinta, re quinta. Se queda ahí en el re quinta. Después haces do quinta, sol quinta, do quinta. O sea, la combinación sería. Eso lo repite 2 veces. Ese solo lo voy a pasar a explicar ahora que lleguemos al final. Bueno, después sigue en la parte medís tu acrobacia y saltás con la misma base que tenemos en la parte atado con doble cordel, que sería este la, si menor, sol, re, si menor, fa sostenido menor, sol y la. Bien, y termina el tema con el estribillo. Ángel de la soledad. Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a ver ese pequeño solito que sería de la siguiente manera. En la cuerda 2 y 3 vamos a utilizar, yo utilizo el meñique, ustedes pueden utilizar el dedo anular, bien, pueden utilizar este o el otro, el que le quede más cómodo, yo lo utilizo así, bien, y sería, tocamos el traste número 10 de la cuerda 2 y el traste número 7 de la cuerda 3, y hacemos. Y una vez que hacemos esto nos pasamos al traste 5 de la cuerda 3 y al traste 8 de la cuerda 2. Es decir, esto lo hacemos mientras va haciendo. Bien, entonces será traste 7 y 10, o sea, el traste 7 de la cuerda 3 de sol y el traste 10 de la cuerda 2, es decir, de si. Hacemos 10, 7, 10. 2 veces 7, 2 veces 10, 2 veces 7. 2 veces 10 de vuelta. Y termina en el 7. Pasamos al 5, 8, es decir, al 5 de la tercera cuerda y al 8 de la segunda. Y hacemos exactamente lo mismo. 8, 5, 8. 5, 5, 8, 8, 5, 5, 8, 8. Y termina en 5. Y de vuelta repetimos una vez más lo mismo, es decir, 10, 7, 10 y después 8, 5, 8.